Gloria a Dios. El mensaje de hoy está basado en Génesis capítulo 18, verso 14. Es una pequeña expresión, pero que nos va a servir ya en su contexto para hablar de un tema que está a lo largo de toda la Biblia. O sea, es un aspecto que lo vemos pasaje tras pasaje en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y que algunas veces no lo podemos apreciar en toda su magnitud. O sea, sabemos, pero a veces no lo sentimos, no lo vivimos. Y cuando se dan situaciones en la vida que nos recuerdan esta frasecita que vamos a ver, es cuando realmente reaccionamos y Dios va formando nuestro corazón. O sea, vivimos en un tiempo de milagros. ¿Por qué? Porque conocemos al Dios de los milagros. Pero el mundo, con toda la tecnología y con todo lo que estamos viviendo hoy, como que nos pierde de vista por un momento quién es nuestro Dios. Vemos las maravillas de la tecnología y muchas veces no vemos las maravillas de Dios. Y es un tema que a lo largo de la palabra se va marcando. Cada cosa que usted ve en la Escritura tiene milagros. Es una de las cosas más interesantes cuando se hace una visión panorámica de la Biblia. Por todas partes está lleno de intervenciones divinas en situaciones imposibles para el hombre, donde Dios hace uno y otro y otro y otro milagro. Y también le voy a compartir rápidamente dentro del tema cómo en mi familia tuvimos 2 milagros en menos de un año. Solo en lo que va, ni siquiera cumplido el año, uno de esos milagros. 2 cosas completamente distintas, pero que fueron palpablemente la intervención divina. Por eso es lo que fortalece nuestro corazón también. El versículo, la frase que quiero usar, dice en Génesis 18, 14, y es una pregunta que Dios le hace nada más y nada menos que al propio Abraham, y le dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Ese es el tema que vamos a platicar. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Le voy a decir, las imposibilidades humanas a veces opacan el entender que para Dios no hay nada difícil. Ese es el punto de esto. Estamos en medio de una sociedad y de un tiempo donde somos creados desde pequeños. Se nos va formando un sentido común y una lógica en nuestra vida. Por ejemplo, si alguien le dice a usted del Superman y de todo esto, sabemos que son superhéroes, pero sabemos que es ficción. Sabemos que nadie puede volar así, nadie puede hacer lo que hace ese personaje. Entonces estamos llenos de un sentido común y estamos llenos de una lógica que nos indican hasta dónde podemos llegar. Y ha ido creciendo, como le digo, con temas de tecnología, pero seguimos teniendo una barrera, un límite que no podemos rebasar. Entonces esto crea en nuestro corazón desde niños una visión de las cosas donde dejamos afuera lo que es imposible. Y es ahí donde Dios viene con la pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y le voy a decir, qué maravilloso que a nuestros hijos desde pequeños les enseñemos que tenemos un Dios para el cual no hay nada difícil. Les vamos a caminar muy bien en la vida, no sacándolos de la lógica y el sentido común, porque es importante que existan, sino teniendo una visión que va más allá de lo natural, y que aprendan que en la casa hay un Dios sobrenatural. Y eso van a transmitir ellos a ellos. Y es maravilloso ver cómo nuestras generaciones son creadas bajo la cobertura ya de lo sobrenatural, cuando creemos en un Dios maravilloso. Amén. De eso quiero hablar esta mañana. ¿Dónde está esto? Voy a usar de paréntesis 1 Corintios 18, 14. Solo quiero hacer una referencia aquí. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Todos hemos venido a esta tierra como un hombre natural. Y dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente. Todos los días convivimos con personas cuya barrera de no entender lo espiritual es normal en sus vidas. Nosotros mismos hemos venido de un trasfondo hasta que el Señor abrió nuestro corazón y nuestros ojos. Veníamos de un entendimiento limitado, lo natural nada más. Y es el punto que cuando Dios abre nuestro corazón es cuando empecemos a entender realmente que para Dios no hay ninguna cosa difícil. Ese es el punto de esto. ¿Dónde está este pasaje? Voy a ir rápidamente por tiempo. El pasaje es Génesis 18, del 11 al 14. Sabíamos que Abraham no tenía hijos. Sara era estéril, su esposa, y los años se estaban pasando, al punto que llegó a tener 100 años de edad y ella 90 y algo, y nunca habían tenido un hijo. Y había una promesa dada por Dios que había tardado ya 25 años. Ni siquiera eso es cosa de que al mes ya le respondió. No, 25 años, e incluso habían tratado de ir por la vía de ayudar a Dios con el tema de Agar, etcétera. Y yo creo que en un momento determinado se habían olvidado de la promesa, hermano, porque somos humanos. 25 años, realmente pensar a esas alturas que podía haber un bebé era prácticamente imposible, precisamente. Sin embargo, cuando el Señor los visita y empieza a decir que ella va a tener un bebé, la reacción de ella es reírse. Es una reacción natural. Ella se rió, estaba oyendo detrás de la puerta la señora, ¿verdad? Y oyó. Y por eso es que al niño le pusieron de nombre Risa. Eso quiere decir Isaac. Cada vez que lo llamaban a comer o algo, le decían: Risa, vení, comé. Y eso le estaba recordando a ella que un día se había reído de la promesa de Dios. Y claro, no lo digo desde el punto de vista negativo, sino era lógico. El mismo Abraham reacciona y dice, siendo yo ya viejo, ella ya le cesó lo normal y además es una anciana, es imposible, no puede ser. Pero ahí venía el hijo de la promesa, Isaac. Y es ahí cuando se da esa situación donde está este versículo, que Dios le pregunta y le dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y le voy a decir, esto fue como un martillo que rompió con esos grados de incredulidad que tenemos dentro de la fe. Porque aquí quiero enfatizar algo. Dios no le está hablando a un hombre que no conocía a Dios, no le está hablando a un hombre que no tenía fe. Al revés, es llamado el amigo de Dios, es llamado el padre de la fe. Pero sin embargo, hay paredes dentro de nuestro corazón creciendo en las cosas de Dios, que Dios tiene que entrar a veces y botarlas con una de aquellos martillos especiales. Y eso fue lo que llegó a hacer aquí. O sea, Abraham creía en Dios. Había salido de su tierra sin saber a dónde iba. Había creado altar. Era un hombre que creía en el poder de Dios y en la gracia del Señor. Pero su fe había llegado a un punto en que todos hasta ahí. Pero eso de tener un bebé, sí, ya no. ¿Me entiende? ¿Cómo tenemos barreras? Bueno, le digo y hago el énfasis que es Abraham. Vamos a hablar también de Moisés. ¿Por qué? Porque ser personas de fe no nos tiene vacunados para a veces ser incrédulos. Ese es el punto. Hay situaciones en nuestra vida que es muy fácil topar con una pared. O sea, venimos como locomotora creyendo en el Señor en todo, y de repente se da una situación que nos saca de lugar y ya no podemos ver que para Dios no hay cosa difícil. ¿Me entiende el punto de esto? Sabemos lo que sucedió, pero quiero llamarle la atención lo que le sigue diciendo el Señor después que le hace la pregunta. Le dice: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Una de las cosas más bellas cuando el Señor habla es que habla en un lenguaje determinante. No habla en un lenguaje
casuístico. Al tiempo voy a ver si me da tiempo de venir. Voy a ver si al final pues logramos que tenga un hijo. Eso no existe en el léxico de Dios. Habla en un lenguaje determinante. Al tiempo voy a venir y Sara va a tener un hijo. ¿Por qué? Porque yo lo dije, punto. ¿Me entiende el punto de esto? Y es esa palabra la que debemos fincar en nuestro corazón. Ese tipo de situaciones, porque eso es lo que nos va a sostener en los momentos en que pareciera que todo se pone negro. Amén. Ahora, veamos, vamos a ver varios pasajes dentro de lo que el tiempo nos vaya dando. En Números capítulo 13 hay otro de los grandes pasajes. Yo solo voy a narrar porque si me pongo a leer no nos da tiempo. Hay varios pasajes que quiero tocar esta mañana. Pero sabemos de qué se trata. Habían visto la gloria del Dios que no se olvidó de ellos, que mandó a Moisés a enfrentar a Faraón, que trae las plagas contra Egipto, y que cuando finalmente empiezan a huir, a salir de Egipto, se encuentran con el mar y viene el ejército de Faraón atrás. Habían visto la mano de Dios abrir camino en medio de las aguas. Se puede imaginar lo que fue pasar en aquello que era una pared de agua de cada lado, y el ejército de Faraón atrás, después fuera echado en el mar. Y habían caminado un tiempo con Dios, casi 2 años. No les había faltado comida, no les había faltado agua. Es una tierra súper árida, muy difícil de caminar en ese lugar, pero no les faltaba nada. Y eran 600,000 de a pie, sin contar hombres, mujeres y niños. Ya se puede imaginar aquella multitud. Pero nuevamente se topan con la pared de la incredulidad. Otra vez. No que les faltara testimonio, no que no conocían al Dios de todo poder. No, vuelven a topar con esa pared que muchas veces se nos interpone en la vida, hermano. ¿Qué sucedió? Vienen y los mandan a que vayan a ver la tierra que Dios les prometió. Una tierra que hacía 400, 500 años que venía la promesa y había llegado el tiempo. Llegan, miran la tierra, toman un informe positivo en el sentido que era una tierra muy buena, que fluía leche y miel, etcétera. Todo estaba bien. Pero cuando empiezan a ver lo que hay ahí, es donde empieza el problema. Dice la palabra en Números 13:33. También vimos ahí gigantes. Ahí está el problema. Hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Aquí es donde empieza otro de los grandes líos, y es que mi lógica y mi sentido común nuevamente dice: no se puede. Ahí hay gigantes, ahí hay paredes amuralladas, ahí no vamos a poder entrar. Incluso toman decisiones: pongamos un líder y regresémonos a Egipto. Y empiezan a murmurar y a quejarse. Y solo 2 personas, ya Dios había puesto su corazón que se cayera esa barrera, y dice: sí podemos, porque Dios está con nosotros. Sí podemos, porque a ellos se les ha apartado todo y con nosotros va Dios. No seamos rebeldes, entremos, poseamos. Miren las 2 formas de ver las cosas. Ahora, ¿qué sucedió? Que Dios se irritó. Dice Números 14:11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Es lo que le digo, podemos venir de una vida de ver muchas cosas de la mano de Dios y de repente toparnos con una pared y pensar que ahí ya no se puede. Ese es el gran error, ¿me entiende? Era lo mismo que, y aquí estamos hablando ahora de Moisés, y estamos hablando del pueblo de Israel, y estamos hablando que venían de ver la gloria de Dios ya por años. Todos los días que comían maná, todos los días que tomaban agua de la roca, era un milagro, hermano. O sea, puede llegar a vivirse en medio de los milagros y todavía tener
paredes de incredulidad dentro del corazón. Eso era lo que les estaba pasando. Ya usted sabe, al final esa generación no entró, pero no entró por su incredulidad. Y una cosa que siempre he dicho, entre lo que ellos vieron y lo que había cuando entraron 38, 39 años más tarde, nada había cambiado. Seguían los gigantes, seguían las ciudades amuralladas, nada había cambiado. Dios no necesita cambiarlo de afuera cuando Él va contigo. Todo estaba igual, pero ahora sí entraron, porque ahora se atrevieron a ver que para Dios no hay cosa imposible. Es el mismo punto otra vez. Y veamos algo más. En Números, ahí en el desierto hay miles de enseñanzas, hay miles de cosas que a veces no las miramos. Pero hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención. Empiezan a quejarse y le empiezan a decir a Dios: ay, qué rica las verdurotas y la carne que comíamos allá en Egipto. Fíjese lo que es el corazón humano, hermano. Estamos hastiados, decía, ya solo maná y maná. Imagínense. Y empiezan a murmurar. Y viene el Señor y en Números 11, 18 le dice a Moisés: pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera de comer? ¿No era mejor estar en Egipto? ¿Quién nos va a dar? Pues ahora les voy a dar carne y comeréis, y no un día ni dos. Mire la abundancia de Dios, ni 10 ni 20, sino hasta un mes entero, hasta que salga por las narices la carne y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis al Señor. Ahora, nuevamente nos vemos confrontados con un pueblo que no ha entendido el tamaño de su Dios. Años caminando con Él y no lo conocen. ¿Cuánta gente no hay en nuestras iglesias, amado, que han nacido en hogares cristianos, han estado en la iglesia y no conocen a Dios? Mire que suena muy duro lo que estoy diciendo, pero cuando vienen las situaciones es cuando sale que realmente no conocen a Dios. Lo que tienen es una religión, no una relación. Ahora, ¿quién falla en este pasaje? No voy a hablar del pueblo, voy a hablar nada más y nada menos que otro de los grandes héroes de la fe, el propio Moisés. Mire, ¿había visto Moisés la gloria de Dios, hermano? Había conocido al Dios de poder de Israel. Y sin embargo, mire lo que responde Moisés, verso 21. Entonces dijo Moisés a Dios: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. Fíjese lo que se pone a pensar Moisés. Y le dice: se degollarán tantas ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán todos los peces del mar para que tengan abasto. Fíjese la mentalidad. Si el Señor dijo que les va a dar de comer carne y un mes, yo imagino que sacó la tablita y se puso a hacer matemáticas. Necesitamos tantas vacas diarias, 600,000 de a pie, hermano. ¿Cuántas vacas, cuántas ovejas? Y tal vez pensó, bueno, tal vez lo que hay es más abundancia de peces. Entonces, ¿cuántos peces vamos a tener que pescar diariamente durante el mes para que esta gente se dé abasto? Piensa su matemática. Y le voy a decir una de las cosas más maravillosas que Dios puede poner en el corazón de la vida del cristiano, es que las matemáticas de Dios no son las del álgebra, hermano. ¿Me entiende? No son las de nosotros. Para nosotros es fácil multiplicar y a veces no nos cuadra. Para Dios no. Para Él no hay imposible. ¿Habrá para Dios cosa imposible otra vez? Y mire la respuesta, porque es un poquito fuerte. Le responde el Señor a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Qué tremendo encontrarse con Dios diciéndole eso, hermano. ¿Cuántas veces no necesitamos que nos lo recuerde? Ese es el punto de esto. Y déjeme decirle, les hizo
traer codornices. Fue la segunda vez, ya lo había hecho una vez. Les trajo codornices. Dice, un día de camino a la izquierda y un día de camino a la derecha. Un día de camino eran entre 6 y 10 kilómetros. Imagínense el camino de codornices. Y dice que eran, no me acuerdo en codos, pero son 6 metros de alto. Imagínense usted poner 6 kilómetros de codornices de cada lado, 6 metros de alto. ¿Será que les iba a alcanzar para un mes entero? Y por eso les digo, les voy a dar hasta que les salga hasta por las narices. Y ese es el contraste, esa es la lucha entre la incredulidad del hombre y el poder de Dios. Las cosas que Dios hace son cosas inmensurables para que entendamos. Abrir el mar, imagínense eso, secar un río para que pasaran. Cosas que lo que quiere es que su pueblo bote ese sentido común natural que todavía tenemos y empiece a ver el tamaño del Señor y de su poder. Por eso la clave, lo que yo quiero que usted memorice esta mañana y lo mantenga siempre en su corazón, es la pregunta que le hizo a Abraham: ¿acaso habrá para Dios cosa difícil? Ese es el punto de todo. Sigamos viendo, hay mucho acá. En Segunda de Reyes 6 viene el rey de Siria y sitia Jerusalén, y pasan años encerrados. Ya se les había acabado el alimento, ya se les había acabado todo, ya no había esperanza. Y en medio de eso, dice Segunda de Reyes 7, dijo Eliseo: oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. En otras palabras, como que le digan, se están muriendo de hambre, y venga y el profeta les diga: miren, mañana van a estar ahí los trailers en la puerta bajando arroz, frijol, van a traer carne, todo. O sea, es en medio de esa situación, porque no ha sido un mes de esa circunstancia. No había ejército que los iba a venir a salvar. Estaban encerrados, y el ejército de Siria en ese tiempo era una potencia. No había esperanza desde el punto de vista humano otra vez. Y no pueden creer. Dice en el verso 2, Segunda de Reyes 7, y un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba le respondió al varón de Dios. Oiga la ironía cuando no se puede entender el tamaño de Dios. Y le dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Como decían, no, ni que Dios se haga llover comida. Pues ya lo había hecho llover en todo el Éxodo, pero no se les había quedado. ¿Podía Dios suplir esa necesidad? Lo podía hacer a saber de cuántas formas, hermano. A saber de qué maneras podía haberlo hecho, porque una de las cosas que a mí más me gustan cada vez que leo la Biblia otra vez es que todos los milagros son diferentes. Es un Dios de variedad, porque no tiene límite. ¿Me entiende? ¿Cómo sanaba Jesús? A veces ni siquiera iba, decía: vete ya, está sano, y ahí lo iban a encontrar sano. Otras veces a uno le escupió en el suelo, hizo lodo y le echó en los ojos. O sea, unas cosas que hacía. En otro caso llegó: quiten la piedra, y llamó al muerto. O sea, una variedad para enseñarnos que la situación no es el cómo, sino el quién, para el cual no hay cosa imposible. Vuelve otra vez el mismo punto. ¿Qué sucedió acá? La historia, léalo. Efectivamente, bastó que Dios le pusiera un espíritu de miedo a los enemigos, y salieron huyendo y dejaron tirado la comida y todo. Y unos leprosos fueron los que fueron a ver y vinieron a decir: mire, ahí está todo, salgamos. Al siguiente día se había cumplido esta palabra. ¿Me entiende? Porque habrá para Dios cosa imposible. Sigamos viendo. Vámonos al Nuevo Testamento. Pero el Antiguo está lleno de situaciones como esta.
Son milagro tras milagro tras milagro. Y ahorita le cuento esto. Recibimos una llamada una noche hace menos de un año y nos dicen que nuestra hija pequeña se la tuvieron que llevar de emergencia al hospital. Empezó a convulsionar y tenía una aneurisma cerebral. La tuvieron que intervenir en cuanto entró al hospital y pasó 20 días en el intensivo. El pronóstico no era bueno. Es un tipo de problema del cual o no se recupera la persona o quedan lesiones. Acaba de venir hace 2 meses, le acaban de hacer los últimos exámenes y todo está normal. Eso es un milagro que Dios te pone en la cara como para recordarte y decirte: mira, yo sigo siendo el que está en autoridad y poder de todo. Pasamos 7 años orando por un bebé para mi hija, la segunda. Exámenes, de todo, nada. 7 años, hermano. Por eso le digo que los milagros pueden ser así cuando se necesita. Como Pedro, que se hundió: Señor, sálvame. El Señor no le dijo sí dentro de 7 años, no, lo jaló de una vez. Pero también a Abraham le dijo: bueno, ya llegó el tiempo, a los 25 años. Tenemos que aprender a manejar ese tema. La cosa es que después de 7 años, hoy tenemos una preciosa nieta que va a cumplir 8 meses. O sea, Dios sigue siendo Dios y sigue sentado en el trono, y estamos viendo los milagros de Dios en nuestra vida, hermano. Lo que tenemos que aprender, vuelvo a insistir, es a botar esas paredes que aún existen adentro de nuestra fe. Yo le llamo a esto paredes dentro de la fe. ¿Por qué? Porque somos gente de fe, conocemos un Dios vivo, creemos con todo nuestro corazón y le amamos, pero muchas veces topamos con esa pared que no nos deja pasar para ciertas situaciones. ¿Me entiende? Por eso empecé hablando de gente como Abraham, como Moisés, porque grandes siervos de Dios con experiencias de años, el mismo pueblo de Israel, encontraron situaciones donde creían que era imposible. Y por eso Dios les recuerda, y esa es la frase de hoy: ¿habrá para Dios algo imposible? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Vamos al Nuevo Testamento. Viene y le avisan a Jesús, Juan capítulo 11. Ese es un pasaje que tiene muchísimas cosas que aprender. Viene y le dicen a Jesús que alguien que él ama, un amigo muy querido, está enfermo. Yo creo que cualquiera viene aquí y le dice: mire, fíjese que su amigo tuvo un problema, y pedimos disculpa y nos vamos inmediatamente a ver qué podemos hacer. Pero Jesús no. Jesús se quedó varios días ahí. Interesante. Y sabe, hay expresiones en el pasaje más interesantes. Cuando le llegan a decir que ya, parece que ya no, dice: y me alegro de no haber estado ahí. O sea, pero el Señor es el que amas, ¿cómo es que te vas a alegrar de que no fuiste? Pero lo que pasa es que la fe de esta gente era una fe de sanidad, y Jesús los quería llevar a otro estado más, que es la fe de resurrección. Tenía que dejar que se murieran, porque que los sanaba ya lo sabían. Las mismas hermanas le dijeron: si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano estaría bien, pues. Los mismos que habían venido a consolarlas decían: y este que abre los ojos del ciego no podía haber hecho que no se muriera Lázaro. O sea, todo el mundo creía en el poder de la sanidad en Jesús. Pero ¿cuántos creían en el poder de resurrección? ¿Cuántos creían que su voz tenía poder sobre el muerto, y no el muerto como la hija de se me olvidó ahorita el nombre, que la fue a resucitar y acababa de morir, de Jairo, ni como el hijo de la viuda, que estaban calientitos, iban para el cementerio? No, este ya era de 4 días. ¿Qué pasa, mi hermano doctor, en 4 días con el cuerpo? Ya ni se pueden acercar. Por eso la misma hermana le dice: no, Señor, ya hiede. ¿Sabe? Estaba enseñándoles una lección que no tenían.
yo no solo soy el Señor sobre la enfermedad, sino soy el Señor de la vida y la muerte. ¿Me entiende el punto? Y por eso hay expresiones ahí en ese pasaje, como que me alegro de no haber estado ahí. Y le voy a decir, es interesante, hay unos contrastes. Yo amo ese pasaje. Dios me ha hablado tanto a mí a través de ese pasaje y muchos otros más. Pero cuando está el versículo más corto de la Biblia, ¿sabía usted? Tiene 2 palabras. Jesús lloró. Su corazón, ¿me entiende? Y le digo, yo a veces me pongo a imaginar en un mundo, o sea, mi profesión tiene mucho que ver con el delito y con investigación criminal y la personalidad del hombre en esto. Y le digo, yo me imagino a veces al Señor llorando de ver un mundo tan impenitente, tan endurecido, un mundo de tanta maldad y pecado, pero su mano no se ha cortado para salvación aquel que cree. ¿Me entiende? Porque no hay para él cosa difícil. Veamos qué sucedió. Dice Juan 11:38. Jesús, profundamente conmovido, mire esto, vino otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Aquí es donde entramos otra vez en el sentido común. ¿Qué le dijeron las hermanas? Si hubieras estado aquí, eso quiere decir algo. Ahorita ya es muy tarde, ya no se puede hacer nada. No es eso lo que conlleva el pensamiento lógico. Si hubieras estado aquí. ¿Cuántas veces no pensamos? Es que si el Señor hubiera hecho el milagro ese día o en ese momento, ¿es cierto o no? Pero su mano sigue sin acortarse. No tiene tiempos. Ese es el punto de esto. Y viene y quitar la piedra es un conflicto tremendo. Por eso la hermana cree que le hizo un favor al Señor cuando le dice, Señor, es que es de 4 días, ya llegue. Imagino todos los que habían venido, porque vinieron detrás de Jesús. ¿Por qué vinieron? ¿Porque iban a ver resucitar al muerto? No. Solamente lo acompañaron para ir a llorar con él y las hermanas. Esa era una motivación. ¿Quién se iba a imaginar que ese muerto de 4 días iba a salir y se iba a sentar a comer con ellos otra vez, hermano? Nadie. ¿Me entiende? Nadie. Estoy seguro que ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni los que venían con él venían esperando algo de ese tamaño. No, seguramente decían, bueno, las vino a consolarles, las va a abrazar, ahí les va a decir que lo siento. No, venía otra cosa más. ¿Y qué sucedió? Fíjense qué interesante. El quitar la piedra nos tiene una enseñanza. ¿Cuántas piedras tenemos que remover en nuestro camino de fe para poder seguir viendo la gloria de Dios, hermano? Pero como eso le digo, este mensaje no es para el que no conoce a Dios. Este mensaje es para los que ya tenemos años de caminar con Dios. Es para los que ya tenemos fe en nuestro corazón y sabemos quién es nuestro Dios, porque seguimos teniendo piedras que remover para dejar entrar el poder de Dios. ¿Me entiende el punto? Quitar la piedra. Y María, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya desde 4 días. Y mire la pregunta. Esta pregunta es equivalente a, ¿habrá para Dios cosa imposible? Es equivalente a lo que le dijeron a Moisés. Ahora verás, si mi mano puede hacer esto. A él le dijeron, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esta es otra forma de decirlo también. Y fíjese cómo los niveles de fe pueden entorpecer el milagro. Porque la respuesta fue, sí, Señor, nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios. Bueno, qué bueno, pero yo te estoy diciendo que si crees que tu hermano va a salir de ahí, y la otra hermana o la misma, no sé, le dicen, sí, nosotros creemos que todo lo que tú le pidas a Dios te lo dará. O sea, niveles de fe que creían en un Jesús que tenía el poder, pero no para sacar al muerto de ahí.
Ya me está entendiendo el punto de la pared que tenemos que derribar muchas veces. Ahora, hay una teoría muy interesante entre los predicadores con este pasaje, y es que Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Por qué no solo le dijo ven fuera? Porque si le dice solo ven fuera, se le levantan todos los muertos del cementerio, mi amado. ¿Me entiende? Era el poder de la palabra del Señor. Por eso tuvo que particularizar y decir: bueno, todavía voy a venir a llamar a todos, porque eso es una profecía, los va a llamar a todos. El mismo Señor con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero en este momento tiene que ser muy personalizado. Lázaro, solo tú, ven fuera. De ahí sale aquel todo amarrado, porque como los enterraban como que eran momias, y ahí venía para afuera. Y 12 lecciones en ese pasaje que son preciosas. La primera: ¿quién podía quitar la piedra? Ellos. Jesús no iba a decir: Señor, manda un ángel que mueva la piedra. Eso fue cuando Él resucitó. No, ellos podían hacer lo que ellos podían hacer. Y la otra fue cuando salió medio caminando: desatarle y dejarle ir. Y eso habla de la tarea de la iglesia. La iglesia nos corresponde quitar piedras y desatar a los que el Señor ha resucitado. ¿Me entiende el punto de lo que quiero decir? Eso es, hagan ustedes la parte. Hay una colaboración en su misericordia, por supuesto, porque podría mandar a saber cuántas huestes de ángeles a hacerlo mucho mejor que nosotros, pero nos da el privilegio de ser parte de la obra de lo que Él está haciendo. Termino con esto. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esta es una de las cosas más fuertes que le pueden decir a alguien, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pablo estuvo en Atenas en el Areópago y llegó con todos los filósofos y los sabios de ese lugar, que era famoso porque ahí estaba Platón y todos los grandes pensadores, y les habla de esta palabra, de la palabra de la cruz. Unos se burlaron, otros le dijeron: otro día te oiremos de eso. Pero hubo quienes creyeron. Dios sigue botando paredes, y debe seguir botando paredes en el corazón del mismo creyente, porque lo que hemos visto esta mañana no era gente que no conocía al Señor. Conocer al Señor es de las cosas más bellas que Dios nos pudo haber dado, pero estamos en un camino de demoler paredes. Me acuerdo ahí cuando Osberto nos hizo una construcción, se tuvieron que botar paredes. ¿Por qué? Porque si no, no se podía levantar algo nuevo, y por eso Dios tiene que botar paredes. Amén. Vamos a orar esta mañana. Amado Padre, gracias esta mañana por tu palabra preciosa. Gracias porque tú nos tienes paciencia, porque tú siempre nos estás enseñando. Gracias, Señor, porque a pesar que hemos caminado mucho contigo, te hemos conocido, tú sabes que creemos en tu palabra, pero también entendemos, Señor, que muchas veces tenemos barreras en nuestra propia forma de pensar y de ver las cosas, y muchas veces tenemos paredes que tienen que ser derribadas en nuestro corazón para aprender un poco más que para ti no hay nada difícil, que tú eres el Dios todopoderoso, y que tu palabra dice que si creemos veremos la gloria de Dios. Bendice a mis amados hermanos esta mañana. Llévanos siempre adelante en medio de esta situación, en este tiempo que estamos viviendo de pruebas sobre el mundo, pero que tú, Señor, nos muestras también tu mano de amor y tu mano de poder.
Gracias por esta mañana. Y si hay alguien, Señor, que no te ha conocido como debiera de conocerte, yo te pido que esta mañana derribes esas paredes de incredulidad por medio del ministerio de tu Espíritu Santo y toques esos corazones también. Gracias, gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.